Antes de irnos a la pausa, platicábamos justamente sobre estas narcoseries, sobre pues series que al final de cuentas son un gran negocio, hay que decirlo, tienen un rating increíble y terminan por generar una cultura del narco. Y nos detuvimos justamente, Mónica, cuando hablabas pues de el asunto de la estereotipación de la mujer, de cómo se cosifica a la mujer al final de cuentas, termina siendo un accesorio, me atrevo a decirlo un poco más, son las famosas buchonas en Sinaloa, aquí en México, mujeres que terminan con narcos, que quieren ser las novias de los narcos, y es una aspiración a veces desde los 15, 14 años. Exactamente, y eso es totalmente errado. Mira, yo soy una mujer que sin quererlo y sin yo decidirlo, yo nací en un mundo donde era el narcotráfico, pero yo misma tomé la decisión de no ser parte de. En algunos momentos, como tú dices, y cuando me estigman, entonces me dicen, Mónica, cuando tenía más o menos esa edad, 13, 14 años, pues que ya empieza uno de pronto ya con los novios y empiezan las... ¿No es cierto? Y decían, pues es que Mónica tiene que conseguirse un narco, pues y Mónica va a ser la esposa de un narco. No, ¿por qué? ¿Quién te decía eso? No es bien. La sociedad, piensan que uno si nace ahí tiene que seguir ese camino. O además hay una de dos, en el caso de las mamás de nosotros que han sido, de verdad yo pienso que nuestros pilares hay que reconocérselos totalmente, los que nos han formado, los que nos han dado amor y educación y siempre nos han querido proteger. Son personas que nunca estuvieron involucradas en el negocio de nuestros padres y que cuando ellos faltan de alguna manera o de otra, no siguieron ese rumbo, porque a veces hoy en día también la mujer piensa eso. Entonces, si yo estoy con un narco y entonces en algún momento él falta, entonces yo tengo que seguir. No, por Dios, tú no puedes aspirar a eso. El ser humano es demasiado valioso para que tu mente solo te dé que creas que tú puedes ser este juguete, la esposa o el accesorio. Y eso es lo que yo hoy en día, cuando hablábamos con Juan Pablo acerca de qué es lo que hacemos hoy en día y un mensaje, yo me he mantenido como muy aparte de muchas cosas, pero al ver todo esto que está pasando hoy como sociedad y al ver tanto en México, obviamente, y lo que pasa en Colombia, que es donde yo resido, porque me doy cuenta, lo vivo y yo dije, por eso tomamos la decisión también de hacer estas conferencias, de salir a hablar, de llevar ese mensaje. Porque si nosotros, que supuestamente somos los hijos de los grandes capos, tomamos la determinación de no seguir, ¿qué te lleva a ti a pensar que apenas o vas a empezar o que tienes una oportunidad al ser parte de esta historia? Tú eres la hija de un gran capo y la vida no ha sido sencilla. No, para nada. No eres millonaria, no viajas en yate, no, es una vida complicada. Y quiero preguntarlo también, Juan Pablo, porque tú lo vives, lo viste, pues en este mismo aspecto con tu madre. Exactamente. Tu mamá, o sea, tu mamá es la esposa del gran capo de capos. Y es una estigmatización fuertísima, porque yo soy quien más le recuerda a mi propia madre. Le digo, no te dejes creer el cuento que a veces se quiere vender sobre ti misma en los medios, porque mi madre no se casó con Pablo Escobar, ni el narco, ni el terrorista, ni el secuestrador, con el hombre. Ni el hombre de Estado que fue representante a la Cámara, ni mucho menos. Fue una pareja que él tenía 24, ella tenía 14 y se escaparon, ellos se casaron cuando tenían 15 años y 25. No tenían ningún futuro. Mi padre no tenía un vehículo, no tenía una casa propia, no tenía nada en su vida, no tenía ni siquiera una esperanza para él. Es decir, el amor entre ellos fue auténtico y creo que eso es algo que hay que dejarlo claro porque el único pecado que cometieron nuestras madres fue ser fiel a los preceptos matrimoniales y quedarse en el hogar en un ambiente absolutamente machista, defendiendo a sus hijos de las balas y de la violencia que lamentablemente pues sus propios maridos con sus decisiones erradas traían a sus vidas y estaban presas en un mundo en el que no se les permitía opinar ni decir y los hombres eran los que mandaban y tú de eso no opines, que tú de eso no sabes. Entonces son grandes personas que las llevamos en el corazón porque sabemos que nos han creado con los valores que nos han permitido elegir lo que hemos elegido hoy, que es un camino totalmente alejado del crimen y de cualquier circunstancia que nos pueda comprometer. Y sin embargo, continuamos en la lucha permanente de como que todos los días tienes que despertarte y demostrar que eres inocente. Y es algo, la verdad, que se hace muy pesado, porque necesitamos poder vivir en paz, necesitamos dejar de ser perseguidos y necesitamos poder ganarnos ese espacio que merecemos todos los seres humanos en la sociedad y la segunda oportunidad que merece cualquier persona. Una segunda oportunidad, pero
Pero ¿por qué pierden la primera? O sea, al final de cuentas es que no tienen ni siquiera una Pues primera, ustedes que haber perdido. Las primeras yo creo que ya la perdimos hace rato, Sí. entonces ya pedimos por una segunda por las dudas mejor. Sí, es el solo hecho de ser, de haber nacido, de alguna manera al nacer, ahí fue la primera oportunidad de nacer en el mundo que nacimos. Mónica está desde los 2 años visitando cárceles prácticamente. Mi hermana cayó a una edad parecida a la cárcel, yo también, y a los 7 años. Yo de pronto tardé más en visitar una cárcel. Entonces es simplemente por las acciones de nuestros padres, ¿no? Y es increíble. En el caso de Mónica, su padre vive, en el caso mío estaba muerto hace 25 años, y bueno, en la cotidianidad se nos sigue queriendo vender al mundo como culpables simplemente porque somos los hijos de Y vivimos día a día esas consecuencias, como decía Juan, en todo, en los bancos, en las universidades, en donde llegas, en las amistades, en tu pareja. No es fácil para nosotros que se acerque alguien, que nos reciban en un evento, que nos contraten para un trabajo. ¿Alguien quiere contratar al arquitecto Escobar? Yo creo que tener por lo menos un talento igual al de cualquier colega, pero obviamente la familia que quiere construir su casa no quiere contratar al que es el hijo de Pablo Escobar. No, porque ¿Y alguien quiere contratar a la diseñadora de modas, Mónica Leo? Lo mismo que acaba de decir Juan, no, siempre prefieren otra opción. O a veces, por ejemplo, a mí me ha pasado y me dicen, o cuando de alguna manera han podido trabajar conmigo, es que tienes que agradecer que alguien pueda trabajar contigo con el apellido que tienes. O sea, te hago un favor. Sí, te hago un favor. Pero esto tiene también mucho que ver con, y lo decía yo hace un rato cuando mencionábamos cosas que están sucediendo en Estados Unidos y cómo a final de cuentas hubo una guerra contra las drogas que hoy día se debate mucho qué tan politizada estuvo en su momento en los finales de los 60, 70 y este prohibicionismo que vino también para beneficiar a los Estados Unidos en particular. Y para Estados Unidos hoy, particularmente con el discurso de Trump, cuando dice la culpa la tienen los mexicanos, la culpa lo tiene Sudamérica, la culpa la tiene todo el mundo, menos Estados Unidos, que a final de cuentas es el que más consume. Díganme algo, ¿qué pasa con la DEA? En este caso, por ejemplo, en el de tu padre, ¿qué ha sucedido con todas estas investigaciones y este intervencionismo que a final de cuentas siguen teniendo los norteamericanos en países que evidentemente no tenemos una fuerza como la de ellos? Pues mira, para responder en parte a tu pregunta, filtraría una historia que estoy publicando en mi segundo libro, Pablo Escobar Infraganti. Es un capítulo que se llama El Tren, y es el nombre que le dio mi padre a una ruta de la cocaína en la que durante 3 años, de manera ininterrumpida, envió 800 kilos de cocaína por semana a través del Aeropuerto Internacional de Medellín y de Miami, utilizando aerolíneas comerciales y civiles, con, digamos, el beneplácito y la corrupción de tanto los empleados de la aerolínea como los policías en rayos X, migraciones, e incluso una situación similar de corrupción con agentes de la DEA que recibían las drogas en los Estados Unidos y les cobraban entre $3,000 y $3,500 de impuesto por cada kilo que dejaban ingresar a los Estados Unidos. Y esto no quiere decir que toda la DEA como tal esté absolutamente corrompida. No creo que podamos estar en condiciones de hacer desde mi lugar una afirmación de esa naturaleza, pero sí, por lo menos muestra que sí hay casos de corrupción, que sí hay un gran, hay una gran complicidad de justamente las agencias que a veces deberían de combatir el problema, pero que no lo van a poder combatir nunca con éxito, no porque no sean eficaces, sino porque la naturaleza propia del prohibicionismo garantiza la reaparición sistemática de personas como mi padre o como Carlos Leder. Revisando, digamos, los titulares después de la muerte de mi padre, algunos diarios titulaban si era el fin del narcotráfico, ya se pensaban que la guerra estaba ganada y que ya no iba a haber más drogas y que íbamos a vivir todos felices, ¿no? ¿Y por qué no hace 25 años que estamos esperando y las calles hoy tienen más drogas que nunca y más diferente cantidad son cada vez más grandes. Y además hay algo muy curioso, platicaba hace poco con un buen colega periodista allá en Estados Unidos, con Jesús Esquivel, especializado en este tipo de temas, y nos decía, es que es muy curioso, o sea, cuando prohíben la cocaína sube la heroína, cuando ven que ya hay mucha heroína, entonces mejor prohíben la heroína, o sea, se van más contra la heroína y empieza a fluir otra vez la cocaína o distintos tipos de droga. Tengo que hacer una pausa, vamos ya al último bloque, se nos fue muy rápido y bueno, regresamos porque yo quisiera que nos contaras tú, Mónica, también qué opinas al respecto de todo este tema, en particular, pues lo que ha hecho la DEA, en el caso de tu padre, y este proceso en donde
pues ahí está el capo, el gran capo detenido. Y luego, ¿pasó algo? ¿Hay menos droga? Creo que no. Seguimos, esto es Punto Cero. Seguimos en Punto Cero, estamos pues platicando al respecto de la vida real de lo que representa ser un familiar de un narcotraficante. Antes de irnos a la pausa, queríamos platicar, Mónica, dinos qué es lo que opinas al respecto de la DEA. Hoy tu padre ahí está detenido como el gran capo, pero pues realmente nada cambió. Y una duda, yo no veo los grandes capos norteamericanos, o sea, alguien tiene que estar moviendo la droga también allá. Bueno, mira, en cuestión como del caso de mi padre, hay algo. Ni el gobierno americano ni el gobierno colombiano se responsabiliza de la situación de mi papá. Por él no aboga nadie, porque no tiene derechos. No tiene derechos, pues obviamente como ser humano sí tiene derechos, como país tienen derechos, pero en el caso de él, por ser narco, por ser la persona que es, nadie lo pelea. Él queda como en el limbo, porque Colombia extradita, Estados Unidos recibe, pero tampoco, o sea, el país también tiene sus propios dilemas como para preocuparse por él, ¿no es cierto? O sea, él está totalmente abandonado. No es solo la DEA, no es solo esto, la verdad, para el mundo dejó de existir y para ambos gobiernos. Entonces, es algo, y eso, yo pienso mucho, por ejemplo, en eso, no es solo mi papá, que de alguna manera, bien o mal, ha tenido un nombre. Recibo muchos casos también. En Colombia la extradición se volvió algo cotidiano. Es un negocio. Es un negocio. ¿Extraditar es un negocio? Ya es un negocio. ¿Por qué? En los últimos años, por ejemplo, se extraditaron más de 3.000 personas del gobierno anterior colombiano, igual más de 3.000 personas. ¿Y dónde está esta gente? Pero ahí ya se volvió un negocio. En la cárcel. ¿Por qué? No en la cárcel. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces tú ya haces un negocio, ya se volvió literal un negocio, entonces... Pero es un negocio, perdón, ¿para quién? ¿Para el gobierno colombiano? Para el gobierno estadounidense y el colombiano que recibe, digamos, órdenes del estadounidense. Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los hermanos Rodríguez Orejuela fueron extraditados, ambos capos del cartel de Cali, y ellos solamente entraron en una negociación con el gobierno estadounidense, le entregaron $2.000 millones en efectivo a los norteamericanos, solo para lograr borrar de la lista Clinton al resto de sus familiares. Estos son solo 2 capos, multiplícalo por estos 3.000 y estos 3.000, que son seguramente mucho más grandes y poderosos en consecuencia. Y estos grandes capos, que son íconos, de alguna manera los dejan en prisión como para la estadística del ejemplo. Pero los capos que realmente ejecutan tareas diarias y hacen mucho más dinero, están todos libres y van a Estados Unidos. Mi padre acuñó el término, prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Hoy el eslogan del narco es diferente, hoy es prefiero comprarme el pasaje, me voy y me entrego a los Estados Unidos porque allá en 2 minutos quedo libre y me quedo con una parte de lo que trafiqué. Y con protección. Eso y es acceso a tu familia. Siempre y cuando no seas famoso. Siempre no, que Tan no seas famoso, demasiado que no famoso. seas el símbolo, que no seas Carlos Leder, que no seas el Pablo Chapo Escobar, Guzmán. o el Chapo, que estaba en Nueva York, Exacto, o el Exactamente. Mencho. Que todo no te esto. conviertas en un ícono, pero... Y íconos son los más pocos, o sea, hay 3 o 4. Sí, claro. De miles. De miles, por eso te digo, hay miles, pero solo se mencionan siempre los mismos, pero son los que cogen como ese póster promocional, Claro. que a lo que venía es ahora que ha cambiado desde la captura o la muerte de Escobar, desde la captura de mi padre o la muerte de Escobar, que pensaron que ahí iba a ser el fin del narcotráfico. No, antes va en aumento, pero es por esto. Y en cuestión de derechos humanos, es muy complicado. Te cuento que en el programa que yo estuve, Protección a Testigos, cuando apenas era una niña, yo estuve en protección desde los 9 años hasta casi los 13. Este programa además fue cancelado por violación de derechos humanos. Hoy en día obviamente hay protección a testigos, pero de otro formato. Entonces esto resume como más o menos lo que le pasa, lo que pueden estar viendo muchas familias. Es que no soy solo yo, porque yo no soy la única que tiene un padre o un familiar extraditado. Esto es un problema ya a nivel mundial. Es que Solo la al punta final- del iceberg. Exacto. Al final pareciera que está de facto legalizado, pero con la intencionalidad hasta macabra de crear tanto dolor y tanta muerte. Si los capos, que no son íconos, están siendo extraditados y, como dices, Juan Pablo, al final hacen un negocio, lo que nos citabas de los Orihuela, $2.000 millones. $2.000 millones. Pues eso es un impuesto de todo lo que estás vendiendo.
al final. Al final es eso. Ya lamentablemente ya el sistema de justicia norteamericano, de alguna forma, creo que ha demostrado ya con creces, y yo no tengo nada personal contra los norteamericanos, simplemente hago un análisis juicioso de lo que veo. Creo que ya no es cuestión de cuántos crímenes has cometido, sino cuánto dinero tienes para que arreglemos, ¿no? Así funciona. Ya además un negocio, la justicia, es cuánto económicamente podemos beneficiar al Estado. Y si cada capo, por cada cabeza, le vas a llevar $2.000 millones de dólares, pues la verdad que sí es un gran negocio, es un negocio rentable. Yo creo que los narcotraficantes de hoy no se dan cuenta que son monitoreados por las autoridades, pero les permiten crecer hasta el punto tal de que ya tienen el suficiente dinero como para convertirlos en grandes capos, negociar con ellos. Entonces, de alguna manera están trabajando para quienes prohíben y no para sí mismos. Y a través de la ley Clinton o de la creación de la OFAC, ¿no? El brazo armado del Departamento de Tesoro norteamericano. Díganme algo, yo creo que el dato lo deben de tener por ahí, un aproximado, y es que quiero, ya casi estamos por cerrar, pero quiero que seamos un tanto fríos, y los números son lo más frío que hay. ¿Tienen ustedes un aproximado de las muertes en Colombia que se han dado por narcotráfico desde la época de Pablo Escobar a la fecha? Mira, yo realmente no conozco, no hay una lista de víctimas oficial. De hecho, sobre Pablo Escobar no hay ninguna, y creo que tiene un sentido muy claro, y es, si hay una lista, hay que repararla. Mónica debería estar en esa lista. Jorge Lara, por ejemplo, que es el hijo del ministro asesinado, también debería estar, y no entra porque la ley de víctimas en Colombia solo considera víctimas a quienes murieron a partir del 85. El ministro fue asesinado por órdenes de mi padre en el año 84, y la familia Lara no tiene el derecho a ser reconocido como una víctima por eso. Sí, entonces, también desde la ley se genera y se propone mucha violencia, y hay una ley de justicia y paz que dice en Colombia que si matas a 200 te vas en 8 años para la casa tranquilo, y si matas a uno pues te condenan a 40 años de cárcel. Yo quería hacer esta pregunta porque aquí en México, en los últimos 10 años, llevamos más o menos 150,000 muertos por el crimen organizado. Y cuando uno ve las estadísticas, por ejemplo, en Europa, en Portugal o en Países Bajos, en Holanda, de las personas que pueden morir por sobredosis, llegan a 3, 4, una decena, a casos y acaso 20 en algunos otros lugares como Francia, y uno se pone a pensar pues que esto no es un problema de salud, más allá de un problema de seguridad. O sea, es un problema de salud que está siendo atacado con ametralladoras. Sí. Se debería de legalizar. Mira, yo creo que ya está legalizada. Sí, pero porque no... todos podemos acceder a ella. Yo creo que si tú pides pizza a tu casa y pides drogas, llega primero la droga antes que la pizza. Creo que a mí me gusta más el término regularizar, porque la cuestión es la siguiente: las drogas son un gran negocio y son probablemente uno de los grandes negocios que en la humanidad hoy en día. ¿En manos de quién quieres ese gran dinero? ¿En manos de la delincuencia por el decreto de la prohibición, o en manos del Estado por el decreto de la regularización y el control de sus capitales? Mónica. Mira, volviendo al tema de lo de las muertes, en Colombia, y siempre hablamos es de lo mismo, en los últimos años, pues lógicamente se tilda al papá de Juan Pablo de las muertes, pero es una persona que murió hace 25 años. O sea que no hay más muertos en Colombia a cuestión de guerras o de narcos desde esa época. No, va en aumento. Vivimos en una violencia constante. Te puedo decir que de experiencia propia, porque además el problema en Colombia siempre es o el narcotráfico por cabeza de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, o el gran problema de las FARC, ¿no es cierto? Te puedo decir que ya por Escobar, que lleva 25 años muerto, ya las víctimas, de alguna manera, como dice Juan, ya estamos, pero hay otras. Yo, por eso te decía, en mi caso personal, las guerras de los últimos años, no porque yo esté involucrada ni mis amigos, pero cuando hacen un atentado en un restaurante o en un sitio donde tú puedas estar público, tranquilo, sano, yo he enterrado muchos amigos a partir de las guerras y no tiene nada que ver ni con Escobar, de la guerrilla de las FARC. Ni con la guerrilla. Víctimas civiles. Víctimas civiles. Que por esto mismo que ustedes decían, porque no es de salud, exacto, es de salud, pero que se está peleando por medio de metralletas. Eso no. Les agradezco mucho el haber estado hoy aquí con nosotros. Bienvenidos a Punto Cero, bienvenidos a México siempre, bienvenidos aquí a su casa, MBS Noticias. Y bueno, pues les aprecio sobre todo la valía y el hecho de estar hablando, de estar levantando la voz y bueno, pues analizando lo que realmente está sucediendo. Gracias Juan Pablo. Muchísimas gracias por Mónica. escuchar. Muchas gracias. Cuídense mucho, nos escuchamos mañana tempranito desde las 6 de la mañana en la primera emisión de Noticias MBS. Bye bye.